Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Guzmán Martínez, soy residente de segundo año de anestesia. El día de hoy vengo a presentarles la charla Náuseas y vómito posoperatorio, manejo multimodal. Un agradecimiento a mi asesora, la doctora Susana Osorno, por su asesoría en esta charla. Este es el contenido de la charla. Inicialmente vamos a empezar con una definición de lo que es las náuseas y vómitos, cuál es la importancia del tema, epidemiología y cómo ha cambiado en los años, una diapositiva de la fisiopatología, cuáles son los factores de riesgo que han demostrado realmente importancia en las náuseas y vómito posoperatorio. Seguiremos con las escalas de riesgo que tenemos tanto en niños como en adultos, cuál es la profilaxis y la evidencia científica de la profilaxis farmacológica y no farmacológica, qué tenemos de manejo multimodal, finalmente algunas recomendaciones muy puntuales de 3 guías y finalmente terminaremos con unas conclusiones. Las náuseas y vómito posoperatorio son definidas como las náuseas y vómito o arcada, que es un equivalente del vómito, que se presentan en las primeras 24 horas después del acto anestésico. En los últimos años ha estado apareciendo un nuevo concepto que es las náuseas y vómito post-alta, que son las náuseas que se presentan luego de que se da egreso del paciente del servicio de recuperación posanestésica. La importancia del tema es que las náuseas y vómitos generan una estancia prolongada en la unidad de recuperación posanestésica, ha generado readmisiones hospitalarias y es la causa más frecuente de readmisión después de una intervención quirúrgica, ha aumentado los costos de manejo, se ha descrito que hasta $100 millones anuales se gastan en Estados Unidos para el tratamiento de esta entidad, y aunque no es una entidad que cause gran riesgo, sí afecta la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son los riesgos? Inicialmente tenemos que puede causar deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos, pero también puede causar aspiración del contenido gástrico, dehiscencia de la herida, de las suturas de la herida, situaciones catastróficas como la ruptura esofágica e incluso aumento de la presión intracraneana y enfisema subcutáneo y neumotórax. Este fue un estudio que se realizó en el 98, se quería saber cómo se sentían los pacientes en el posoperatorio, dieron una puntuación para desenlaces adversos y encontraron que las náuseas y vómito ocupaban los primeros lugares. Similares resultados se encontraron en este estudio del 99, en donde ocuparon la segunda causa de malestar en el posoperatorio. Un estudio ya más reciente, en el 2014, en cirugía de mano ambulatoria, encuentra que las náuseas y vómito posoperatorio son inclusive una sensación de disconfort mucho peor que el dolor. Realmente la epidemiología ha cambiado muy poco en los últimos años. La incidencia del vómito se ha descrito del 30%, mientras que de las náuseas 50%, y en algunos casos, en los pacientes de alto riesgo y que llegan a no recibir profilaxis, la incidencia puede ser tan alta hasta el 80%. Estudios recientes en cirugía ambulatoria han demostrado incidencia del 31%, y en este estudio que les traigo de un hospital terciario encontraron que la incidencia era 25 y 35% en las 6 horas y 24 horas respectivamente. Como vemos, es muy poco lo que ha cambiado en los últimos años. La incidencia en la población pediátrica se ha descrito que puede ser hasta el doble de la población adulta, varía de 13 a 43%. En los menores de 3 años se ha descrito que es muy baja, hasta el 8% por su inmadurez del sistema nervioso central y vías. Y en mayores de 12 años se hace mucho más frecuente, dado la influencia de los estrógenos en las mujeres. Tenemos la definición que les mencioné anterior, la náuseas y vómito posalta. Se ha descrito que inclusive entre las primeras 24 a 48 horas puede ser tan alta hasta el 45%, y su incidencia empieza a disminuir cada día hasta ser 6% en el séptimo día. Se han descrito factores de riesgo y aún está en estudio, que son los factores de Apfel sumados al uso de opioides en el posoperatorio y la edad menor a 50 años. Respecto a la fisiopatología, tenemos que las náuseas son evento eminentemente cortical, mientras que el vómito es un acto reflejo que tiene su comando central. Se han descrito como medicamentos, mecanismos centrales y mecanismos periféricos como los desencadenantes de las náuseas y vómito. Tenemos que va a jugar vital importancia núcleos centrales y de médula, como el núcleo de tracto solitario, el área postrema y el centro del vómito. Es de especial interés el área postrema, ya que allí es donde actúan y generan náusea y vómito los anestésicos inhalados y los opioides. Tenemos que vamos a tener unas vías aferentes
que son estimuladas del sistema gastrointestinal mediadas por el vago, donde los receptores principales son los serotoninérgicos y van a haber unos receptores de origen central como son las neuroquininas. Alrededor de la fisiopatología van a empezar a jugar varios receptores como son los receptores muscarínicos, histamínicos, dopamina, neuroquinina y serotonina. Siempre ha sido motivo de discusión y en este metaanálisis del 2012 llegan a una conclusión que los factores de riesgo independientes de náuseas y vómitos son dependientes del paciente, de la anestesia y el tipo quirúrgico. Lo que encontraron fue que el mayor predictor de náusea y vómito era el género femenino en su orden, posteriormente la historia de náusea y vómito posoperatorio, no fumar y la edad menor de 50 años. Por su parte, los que encontraron relacionados con la anestesia fueron los anestésicos volátiles, la duración de la anestesia por hora, los opioides en el posoperatorio y el uso del óxido nitroso. No encontraron que el uso de opioides intraoperatorio afectara la incidencia de náusea y vómito posoperatorio. Y respecto al tipo de cirugía, los tres cirugías que encontraron asociación fueron la colecistectomía, la cirugía laparoscópica y la cirugía ginecológica. Es así como todos estos factores de riesgo que les mencioné anteriormente son los que han demostrado una asociación positiva en las náuseas y vómito posoperatorio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que siempre va a existir una susceptibilidad individual de cada individuo para presentar o no el evento en el posoperatorio. Hay más o menos 7 escalas de riesgo. Las dos más importantes fueron derivadas de un mismo estudio, las del doctor Cuiburanta y el doctor Affel. Se originan de estos factores de riesgo. Inicialmente se describe que de acuerdo al número de factores de riesgo vamos a tener una incidencia de náusea y vómito, que es la del doctor Cuiburanta. Posteriormente, Affel la simplifica y le quita la duración de cirugía mayor a 60 horas y es la escala de riesgo de Affel que conocemos todos. Sin embargo, no es una escala perfecta, es la que mejor ha demostrado área bajo la curva en los estudios, pero tiene una sensibilidad del 65 y del 70% para administrar o no un medicamento. Recientemente, en un estudio en el 2017, se avaló la escala en una población de Taiwán. En los niños se ha descrito esta escala, que es la del doctor Eberhard, cirugía mayor a 30 minutos, edad mayor a 3 años, cirugía de estrabismo y la historia familiar de náuseas y vómito, y también va a crear un número de factores de riesgo y una posibilidad de acuerdo a la incidencia de factores de riesgo. Vamos a empezar con la profilaxis farmacológica. Iniciamos con los inhibidores de la serotonina. Los cetrones actúan tanto a nivel periférico como a nivel central. Vamos a tener los de primera generación, ganicetrón, topicetrón, ramocetrón y dolacetrón. El más conocido y el más estudiado es el ondansetrón, que a dosis de 4 miligramos de profilaxis ha demostrado ser efectivo con un número necesario a tratar entre 6 y 7 para náusea y vómito. Tiene una vida media muy corta, por lo cual sugieren que el momento de administración sea al final de la cirugía y vamos a tener una duración entre 0 y 24 horas de profilaxis. Se ha demostrado que tiene igual efectividad que el droperidol y la dexametasona, sin embargo ha sido inferior que el aprepitan y el palocetrón, como vamos a ver a continuación. Los efectos adversos son el aumento de las transaminasas, la prolongación del QT, cefalea y constipación. Este medicamento de segunda generación, el palocetrón, tiene un mecanismo de acción diferente y una vida media mucho más larga de 40 horas, por lo cual se ha demostrado que es superior al ondansetrón y adicional no prolonga el intervalo QT. Los antagonistas del receptor de neuroquinina 1, existen varios, casoprepitán, fosaprepitán. El más estudiado es el aprepitán. En este estudio aleatorio se encontró que dado que su vida media era de 40 horas, era superior al ondansetrón y la dosis que recomendaron era 40 miligramos en el preoperatorio, 2 a 4 horas antes. Sin embargo, también tiene algunos efectos adversos, fatiga, cefalea, constipación y no altera el QT. Los esteroides se cree que ejercen su mecanismo de acción debido a sus efectos pleiotrópicos, actividad antiinflamatoria y mejorar el bienestar del paciente en el posoperatorio. En este estudio encontraron que tenía la misma eficacia el ondansetrón y el droperidol. La dosis mínima efectiva eran 4 miligramos, sin embargo encontraron que 8 miligramos tenía ventajas, hacía mejor control del dolor y mejor bienestar para el paciente,
Una dosis única no ha demostrado que aumente el riesgo de infección y se debe tener precaución en pacientes con diabetes mellitus dado el aumento de la glicemia. En este estudio también encontraron que otra opción podría ser metilprednisolona 40 miligramos intravenoso. Respecto a las butirofenonas, que son antagonistas de los receptores dopaminérgicos 2 a nivel central, estas dosis se encontraron que son mucho menores a las utilizadas como antipsicóticos. Son las dosis que han encontrado ser eficaces en la profilaxis, con un número necesario de tratar hasta de 5, y encontraron que tenía la misma eficacia que el ondansetron. Sin embargo, tiene sus efectos adversos, principalmente el extrapiramidalismo, sedación, prolongación del QT y visión borrosa. Todos los estudios, la gran mayoría, son realizados con droperidol. Encontré este estudio que se realizó con aloperidol y se hizo aquí en Colombia, en Bogotá. Fue una revisión sistemática en el cual compararon droperidol con ondansetron y no encontraron que tuviera diferencia en la incidencia de náusea y vómito en las siguientes 24 horas. También lo compararon con ondansetron y, como vemos en el Forest Plot, tampoco encontraron diferencia en las incidencias. Y respecto al medicamento de rescate, no hubo necesidad de medicamento, no hubo diferencia en la necesidad de medicamento de rescate en los dos medicamentos, por lo cual podemos usar el ondansetron como profilaxis antiemética. Dado que los dos medicamentos, tanto ondansetron como aloperidol, pueden prolongar el QT, existen 3 estudios los cuales demostraron, además de que su interacción era aditiva y mejoraba la profilaxis, no prolongaba más el QT que el uso de cada uno únicamente. También tenemos medicamentos como los antihistamínicos, los más estudiados, la difenidramina y el dimenhidrinato, que han encontrado ser eficaces con una eficacia similar al ondansetron, la dexametasona y el droperidol, y anticolinérgicos como parche de escopolamina, que permite una duración de profilaxis hasta 24 y 72 horas, se administra por lo menos 2 a 4 horas en el preoperatorio. Sin embargo, estos medicamentos, lo principal son los efectos adversos, tanto la sedación como los efectos adversos de los anticolinérgicos, se queda de boca, visión borrosa. Por lo tanto, las guías y las recomendaciones dicen que no hay momento ni dosis óptima para la administración de este medicamento. Respecto a un medicamento muy utilizado, como es la metoclopramida, encuentran en la gran mayoría de estudios que 10 miligramos como profilaxis no es efectivo en reducir las náuseas y vómito posoperatorio, y que inclusive dosis muy elevadas, entre 25 y 50, tienen efecto similar al ondansetron y solo para las primeras 6 horas. El problema de este medicamento son los efectos adversos que pueden llegar a ser hipotensión, extrapiramidalismo, taquicardia, y hay que tener en cuenta que en la población pediátrica tiene 20 veces más incidencia de efectos adversos como la caticia. Otros antieméticos que han demostrado algo de eficacia son el propofol solamente como terapia de rescate, los agonistas alfa-2 y la mirtazapina por su reducción del consumo de opioides, la gabapentina, un efecto similar a los dos anteriores, y últimamente han aparecido algunas revisiones sistemáticas de midazolam, sin embargo con algunos sesgos, por lo cual no está muy bien recomendado y muy bien estudiado. ¿Qué tenemos de nueva terapia? Tenemos un medicamento nuevo que se llama amisulpiride, que es un antagonista de receptores dopa2 y dopa3. Les traigo 2 estudios realizados el año anterior en los cuales se compara contra placebo tanto para profilaxis como para tratamiento de náusea y vómito en pacientes que no se las administró medicamento. Encontraron que carecía de efectos cardiovasculares y que 5 miligramos eran iguales a 10 miligramos, y por ahora recomiendan que es seguro y efectivo contra placebo. Se esperan nuevos estudios contra los medicamentos que han demostrado ser eficaces. Respecto a la combinación de la terapia antiemética, este fue un estudio de los más importantes en náuseas y vómito posoperatorio realizado en el año 2004 por el doctor Appel. Ellos encontraron una incidencia de 34% y lo que hicieron fue comparar 6 intervenciones: ondansetron, dexametasona, droperidol, tiva, óxido nitroso y remifentanil versus fentanil. Cada uno lo compararon contra la no administración del medicamento. Encontraron que para los medicamentos reducía el riesgo relativo más o menos un 25-26%, 18% de tiva y 12% para óxido nitroso. Ellos lo que hacen es construir una tabla que, dependiendo del número de antieméticos que administremos, sea ondansetron, dexametasona, droperidol, va a disminuir la incidencia de náuseas y vómito posoperatorio tan baja como hasta 15%.
y encuentran una reducción del riesgo relativo más o menos de un 26% para cada antiemético. Cada antiemético que se suma tiene un efecto aditivo. Es así como ellos construyen esta tabla en donde tenemos la profilaxis basal al lado izquierdo y dependiendo del número de intervenciones que administremos va a disminuir la profilaxis inclusive mucho más de la mitad de la incidencia que se puede presentar sin ella. No se presentaron alteraciones significativas incluso durante la administración de los 3 medicamentos y el uso de TIVA con los 3 antieméticos puede llegar a reducir el riesgo de presentar noesos y vómito hasta un 70%. ¿Qué tenemos de profilaxis no farmacológica? Existen varios estudios prospectivos de que la TIVA puede disminuir la incidencia de náusea y vómito posoperatorio. Les traigo 2 revisiones sistemáticas en las cuales se demostró disminución de la incidencia de náusea y vómito posoperatorio, inclusive hasta 3 veces, y que era efectivo en las primeras 6 horas posoperatorio con un ENT casi de 5. Respecto a la acupuntura, aparecieron estudios que la acupuntura podía disminuir la incidencia de náusea y vómito posoperatorio en cirugía de colecistectomía. Posteriormente, existe un metaanálisis de 59 estudios, el cual demuestra que la estimulación en el punto P6, que queda ubicado a nivel de la muñeca, tiene una eficacia muy similar a la profilaxis con ondansetron, droperidol e inclusive metoclopramida. ¿Cómo se realiza? 3 centímetros por debajo del pliegue de la muñeca. Se hace presión entre el palmar largo y el flexor de los dedos, que es el punto P6 de acupuntura. Los líquidos endovenosos, inicialmente aparece este estudio en adultos de 2 mililitros kilo por las horas de ayuno versus 3 mililitros kilo. Encuentran que la incidencia de náusea y vómito disminuye de 87 a 59% en las 72 horas con un NT de 3.4. Sin embargo, aparece este metaanálisis en el año 2019 que incluye 41 ensayos clínicos, anestesia general para cirugía ambulatoria, cirugías que duraran menos de 6 horas. Ellos recomiendan que al menos 10 mililitros kilo en adultos tiene una calidad de evidencia moderada con algunos resultados heterogéneos, por lo cual no es muy claro si en los adultos una buena hidratación puede disminuir la náusea y vómito. Sin embargo, en los niños existen por lo menos 2 ensayos clínicos de diferentes tipos de cirugía de estrabismo y cirugía de miembro de abdomen inferior, 10 mililitros versus 30 mililitros por kilo hora, demostraron que había una reducción de la incidencia de náusea y vómito en las primeras 24 horas. Es bien conocido la disminución de consumo de opioides por algunos medicamentos. Sin embargo, esta revisión sistemática de acetaminofén eran 30 estudios, más o menos más de 2.000 pacientes y la administración era 1 gramo de acetaminofén. ¿Qué encontraron ellos? Que la sola administración de acetaminofén podía reducir la incidencia de náusea y vómito posoperatorio con NNTs de 12 y 14 respectivamente. Ellos en sus conclusiones apuntan que la administración profiláctica, no así después del inicio del dolor, podía disminuir la incidencia de náusea y vómito posoperatorio y que la reducción se correlacionaba con la disminución del dolor y no con la disminución del consumo de opioides. Entonces, para el manejo multimodal vamos a tener como objetivo disminuir el riesgo de náusea y vómito posoperatorio. Es así como con recomendación a uno de las guías vamos a usar entre lo que más podamos la anestesia regional, una hidratación adecuada tanto en adultos como en niños, evitar los opioides en el posoperatorio, realizar una profilaxis antiemética que sea adecuada a los factores del riesgo del paciente, evitar el uso de anestésicos volátiles y evitar el uso de óxido nitroso. Vamos a ver que podemos realizar cualquiera de estas combinaciones farmacológicas teniendo en cuenta droperidol, dexametasona, ondansetron, inclusive cambiar droperidol por haloperidol, que tienen buena recomendación en las guías y buena evidencia. En los niños podemos usar estas combinaciones, dexametasona y ondansetron en esta revisión sistemática, fueron los que encontraron tener mucho mejor evidencia y mucho mejor tolerabilidad de efectos adversos en ellos. Encuentran insuficiente evidencia para el uso del dimenhidrinato y el droperidol en ellos. Sin embargo, así administremos una buena profilaxis antiemética, podemos tener náusea y vómito en el servicio de recuperación y como norma se debe usar un antiemético diferente al que se usó durante la inducción. Como primera línea recomiendan el que más efectividad, que es el ondansetron con un NNT de 4 a 5.
Si la cirugía llegó a durar más de 6 horas, es posible volver a repetir el mismo medicamento que usamos durante la inducción con una segunda dosis, y como alternativas vamos a tener el propofol y el haloperidol. En esta revisión sistemática encontraron que la dosis mínima eficaz del ondansetron era mucho más baja, la de profilaxis, inclusive 1 miligramo. Otra opción que podemos tener a nuestra disposición es el dimedrinato 25-50 miligramos. Hay estudios que se están realizando con midazolam, inclusive 2 miligramos, y no encuentran suficiente evidencia para recomendar metoclopramida en el servicio de recuperación. Este fue un estudio en el cual se comparó haloperidol con ondansetron para tratamiento en el servicio de recuperación. Ellos lo plantearon como un estudio de no inferioridad, teniendo el porcentaje de 15% de mejoría. Fueron 120 pacientes y encontraron que 1 miligramo de haloperidol no fue inferior a 4 miligramos de ondansetron, teniendo en cuenta que el grupo de haloperidol tuvo un poco más de sedación y sin embargo no hubo efectos adversos y prolongación QT en ambos medicamentos. No fue diferente, perdón. Entonces es muy importante establecer ante todo la analgesia multimodal basada en AINES, acetaminofén, ketamina, gabapentina, pregabalina, utilizar una terapia antiemética multimodal ajustada a los riesgos del paciente y tratar de disminuir el consumo de opioides. Este fue un estudio aleatorizado en el cual hicieron una comparación de un tratamiento multimodal versus tratamientos no multimodales para náusea y vómito postoperatorio. Fueron 90 pacientes programados para cirugía laparoscópica, en donde se estableció el tratamiento multimodal de TIVA, más droperidol y ondansetron, comparado con droperidol, ondansetron y anestesia halogenada con óxido nitroso y TIVA. Fueron estos tres grupos, que encontraron que en el grupo multimodal la respuesta era mucho más favorable que en los otros dos grupos. La incidencia de náusea y vómito en las 2 horas y las 24 horas fue mucho menor en el tratamiento multimodal. La necesidad de terapia de rescate fue tan baja como 7% y la satisfacción del paciente fue mayor a 90%. ¿Qué recomendaciones tenemos de las guías? Esta es la guía de náusea y vómito postoperatorio de cirugía ambulatoria. Ellos lo que nos recomiendan es hacer una profilaxis y un tratamiento ajustado al riesgo del paciente. Si tenemos 0 a 1 factor de riesgo, podemos hacer no prevención y observar o iniciar dexametasona. Recomiendan dexametasona porque es uno de los medicamentos más costo eficaces que tenemos. Si tenemos 2 factores de riesgo de AFL, ya podemos combinar dexametasona y ondansetron. Y en 3 factores de riesgo, lo que recomiendan ellos es utilizar dexametasona, ondansetron y TIVA. Respecto al tratamiento de rescate en el servicio de recuperación, recomiendan como primera línea, si no se ha usado el ondansetron, también se puede usar el droperidol, y sabemos que por el estudio colombiano podemos usar, droperidol, y sabemos que por el estudio colombiano podemos usar haloperidol, y el otro medicamento que ha demostrado también es el dimedrinato en recuperación. Esta es la guía irlandesa de náusea y vómito en pediatría del 2016. Ellos establecen que el ondansetron es clínicamente más eficaz en niños que el droperidol y que la metoclopramida. Su uso combinado con dexametasona, como ya sabemos, es más efectivo que cada uno solo. El tiempo de administración de ondansetron no ha demostrado beneficio. En los niños se puede administrar al inicio y al final de la cirugía. Y dosis tan altas de metoclopramida en los niños como 0.25 miligramos kilo no han demostrado disminuir las náuseas y vómito postoperatorio. Estas son las recomendaciones de las guías de obstetricia para evitar náusea y vómito durante la cirugía y en el postoperatorio. Lo que recomiendan es utilizar el vasopresor profiláctico, evitar ante todo la exteriorización uterina para que desencadene la náusea y vómito. Recomiendan como profilaxis de primera línea ondansetron. En caso tal de que presentan náusea y vómito intraoperatorio, les recomiendan metoclopramida. Y finalmente también pueden usar dexametasona como profilaxis en el postoperatorio. Finalmente, estas recomendaciones de guías de cirugía plástica y náusea y vómito postoperatorio, ellos ponen como cualquiera de estos dos como primera línea ondansetron y dexametasona, siempre una analgesia multimodal, evitar el uso de óxido nitroso y disminuir el consumo de opioides, tener una buena hidratación y finalmente recomiendan proteger el tracto gastrointestinal de sangre y tratar de minimizar el tiempo quirúrgico, ya que entre más exposición aumenta mayor el riesgo. Como conclusiones de la charla, tenemos que las náuseas y vómito postoperatorio continúan siendo un problema muy frecuente en el servicio de recuperación e inclusive ahorita en el servicio, luego del alta del paciente.
La aproximación mediante factores y escalas de riesgo permite predecir en cierta medida cuánta posibilidad hay de que nuestro paciente presente náusea y vómito en el posoperatorio y la necesidad de una o varias intervenciones profilácticas. Existen diferentes opciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que han demostrado ser útiles en la profilaxis del náusea y vómito posoperatorio. La prevención siempre va a ser mejor que el tratamiento y más costo eficaz que el tratamiento en el servicio de recuperación. Y el abordaje multimodal permite disminuir en un alto porcentaje las náuseas y vómitos posoperatorio. Muchas gracias.